¿Quién es el más hermoso? ¿Puede darle una gloria y alabanza al Señor, levantar sus manos y bendecir su nombre? Bendito eres, Señor. Tu hermosura y tu majestad, Señor, nos alumbran, Señor, con tu presencia, Jesús. Te damos gracias, Señor. El título de esta predicación se llama Jesús y la libertad. Amén. Vamos al versículo siguiente que dice Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Puede leerlo conmigo? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Puede sentarse. El título que aparece ahí dice, Dios ama la libertad. Dios, siendo el creador del universo, siendo todopoderoso, pudiendo Él, a través de su poder, obligarnos a obedecer, deja que sus criaturas escojan en libertad. Dios nos da libertad, incluso la libertad de no escogerlo a Él y de no obedecer sus mandamientos. Por lo tanto, Dios ama la libertad. La libertad es donde uno quiere realizar la vida a como a uno le antoje. Y tiene el derecho de hacerlo como quiera, según algunos pensadores. Pero también mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. O mis derechos empiezan y terminan con los derechos del otro. Por lo tanto, mi libertad no puede, en cierta medida, invadir la suya. Como humanos, nosotros debemos respetar nuestra libertad. Dios no usa coerción, que es a través de la fuerza obligarte a obedecer. Siendo Él todopoderoso, nunca va a buscar a través de la fuerza, a través de la coerción de su poder, obligarte a obedecer. Siempre la decisión de obedecerle a Dios va a ser un deseo personal tuyo que nazca de tu corazón. Entonces, Dios ama la libertad. ¿Qué dice Gálatas 4:26? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba se refiere a la Jerusalén del cielo, donde habita Jesús en estos momentos. Porque esa Jerusalén que viene del cielo cuando Jesús instaure su reino acá en la tierra, descenderá del cielo. Pero esa Jerusalén es libre. Pero debemos entender que esa libertad que ellos tienen es por voluntad propia, tomar los mandamientos de Dios y obedecerlos. No se refiere a una libertad de que los ángeles o los santos están fumando marihuana o carreteando, emborrachándose, drogándose en el cielo porque son libres. Porque algunos piensan que esa es la libertad que deberían tener en el cielo y en la tierra. La libertad que te entrega Dios es la capacidad y la facultad de poder elegir tu proyecto de vida, cómo quieres tú vivirlo y cómo deseas tú vivirlo, sea en pecado o sea en santidad, sea obedeciendo a Dios o obedeciendo al diablo, obedeciendo tus deseos o pescar tus deseos, tomar tus deseos, suprimir tus deseos para así agradar al Espíritu de Dios.
Dice Gálatas 4:31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cierto que estaba Sara y Agar? Y Agar era la esclava que tuvo a Ismael. Entonces nosotros somos hijos de Israel, hijos de Jacob, de la libre. Entonces acá nos está hablando de que el pueblo escogido de Dios es hijo de una mujer libre. La Jerusalén del cielo es libre y nuestro Rey nos hace libres. Entonces, pasa que en algunas iglesias y algunos hermanos les gusta buscar que las personas se sometan a la voluntad de ellos, dando opiniones y pasando por las autoridades para hacer su voluntad con los demás. Y no solamente en las iglesias, sino que en todo lugar. Cuando el Dios, que es todopoderoso y creador, te llama a la libertad de escoger. Por lo tanto, el cristiano no está llamado a ejercer la fuerza, ni a someter psicológicamente a otra persona para que le obedezca, sino que el cristiano está llamado a predicar que el pecado es malo y la otra persona tiene la decisión personal de elegir, pero sin obligación, sin imposición. Porque hay pastores o hay líderes cristianos que buscan a través de la fuerza y de la manipulación psicológica hacer que sus ovejas obedezcan. Si tú no me obedeces a mí, te vas a ir al infierno. Si tú no vienes a esta iglesia, se van a ir al infierno. Si ustedes no se visten como a mí me gusta, ustedes se van a ir al infierno. Si ustedes no se comportan ni dicen las palabras que a mí me gustan, se van a ir al infierno. Si ustedes no creen ni piensan como yo pienso, se van a ir al infierno. Pablo dijo que él era un imitador de Cristo y que golpeaba su cuerpo todos los días. Porque yo, dice, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser condenado. Por lo tanto, Pablo en ningún momento se sintió con la autoridad de decir que él era ya salvo, sino que él luchaba todos los días para someter su voluntad humana y obedecer a Dios. Por lo tanto, cuando yo tengo una fuerza coercitiva, es decir, una imposición obligatoria a través de los demás, a través de los golpes, a través de la presión psicológica, no estoy actuando como Dios actúa, sino como actúa ¿quién? El padre del pecado, el hijo de perdición. Dice Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Jesús. Porque la ley del Espíritu te hace libertado, te hace libre, te ha libertado. ¿De qué ley? De la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, ¿cuál es la ley del pecado? Es obedecer mi propia naturaleza humana y pecadora, mi naturaleza caída, y obedecer los deseos del diablo. Por lo cual, el diablo tiene el poder en el pecado y en la ley para poder hacer que la gente le obedezca. Y así tiene el reino de la muerte. Porque el diablo, a través de la ley, que es buena,
busca que la desobedezcan. Y al desobedecer la ley de Dios, usted peca. Y al pecar, tiene el dominio de la muerte de su vida. Porque usted cuando obedece la ley de Dios, cuando obedece a Dios, está saliendo de la muerte y es trasladado al reino de Jesús, el reino de su Hijo, dice la Escritura, el cual es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, si obedecemos la ley de Dios, estamos en la vida. Pero si desobedecemos la ley de Dios, estamos en la muerte y a merced del diablo. ¿Pero qué es la libertad de la ley, del pecado y de la muerte? El Espíritu de Dios, que es en Cristo Jesús. No es en nadie más. No es en mí. No es en el pastor Raúl. No es en la hermana que se sienta allá. No es el hermano o el apóstol de allá. Sino que la ley del Espíritu de Dios está solamente en Cristo Jesús. Y esa ley solamente me puede librar del pecado y de la muerte. Por lo tanto, yo no me tengo que tener con todas las atribuciones de decirle a todas las personas que se van al infierno y quienes se van al cielo. Porque cuando tu mente es limitada y no entiendes por qué hay algunas cosas se hacen de alguna forma en una iglesia y no se hacen de otra, es porque primeramente no sabes y no has preguntado. Porque los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Ni mis caminos son los caminos de Dios. Porque son más altos los caminos de Dios. Y los pensamientos de Dios son más grandes que los míos. Por lo tanto, mi voluntad y mis pensamientos se tienen que someter a Dios. Pero cuando yo pienso que he alcanzado la magnificencia del pensamiento y los caminos de Dios, vengo a decirle a la gente todo lo que tienen que hacer. Y ahí cae el hombre en la soberbia y es aterrizado al suelo. El hombre y la mujer es aterrizado al suelo. Cuando yo digo hombre, me refiero también a la mujer. En Lucas 9, del 52 al 54, Jesús es rechazado en una aldea samaritana. Dice, y envió mensajeros delante de él, de los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Se iba a quedar en esa aldea. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces tenía aspecto de judío y no lo quisieron aceptar. Viendo esto, sus discípulos Jacobo, Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mas Jesús los tomó y los apartó y los reprendió fuertemente. ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad de elegir. Si a ti te rechazan, rechazan a Dios. Hay personas que desafían a Dios. Yo les voy a demostrar que Dios no existe. Voy a maldecir a Dios y no me va a pasar nada. Y maldicen a Dios y no les pasa nada. Piensan que Dios es un tirano. O piensan que Dios está a su merced. Ellos mandan y Dios va a obedecer. Y si yo digo algo malo, Dios va a actuar de inmediatamente para castigarme. En algunos casos ocurre así. Y en algunos otros casos ocurre de forma distinta. ¿Por qué? Porque Dios no está a mi voluntad ni a mi merced. Él no me obedece cuando yo lo digo. Él hace las cosas cuando Él quiere. Si sigues maldiciendo a Dios, tendrás tu recompensa hoy, mañana o cuando mueras al final. Esa es una decisión personal de Dios, porque Él libremente elige a quién castigar hoy y a quién castigar mañana. Y así Él decide escoger que usted tenga la libertad de elegirle a Él o de rechazarle. Pero tiene Él la libertad también de condenarle. Porque Él es juez universal de todo el universo, en el cual nadie se escapará de Dios. Nadie oirá de su presencia y nadie se podrá poner de pie delante de su presencia, porque todos caerán de rodillas ante su presencia, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y soberano por sobre todas las naciones. Entonces Jesús
No es una persona que coarta la libertad o coerciona la libertad. Dios, Jesús, es una persona que deja ser libres a las personas. Cuando hay personas, poderes políticos o poderes humanos y religiosos que manipulan la escritura para poder hacer que la gente les obedezca a través de la manipulación psicológica o la manipulación de la fuerza de los militares, de los ejércitos o las fuerzas de seguridad. En el nombre de Jesús están hablando mal. Como lo hizo la Iglesia Católica en su momento, a través de la fuerza de un imperio, del Sacro Imperio Romano, buscó, persiguió y mató personas. Y lo hizo todo eso en el nombre de Jesús. Pero el autor del cristianismo nunca obligó a través de espadas a que lo obedecieran. Nunca obligó a través de una pistola. Y nunca obligó a alguien a través de sus ángeles a que le obedecieran. Teniendo todo el poder del ejército celestial, si él daba una orden, le obedecían. Dice 1 Corintios 7:22. Que la esclavitud hacia Dios es autoimpuesta, porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, lo que está diciendo acá, cuando uno es esclavo, en el contexto judío de la época de Jesús, las personas esclavas eran las personas que trabajaban, que se vendían a sus amos. Los amos eran, por decirlo de alguna forma, gente adinerada, que tenía riquezas y que necesitaba trabajadores. Y acá el esclavo, en esa época la forma de transaccionar era de esta forma. La forma para poder trabajar a un hombre rico, lo que hacían era establecer un precio por años. Por 7 años, por 10 años, por 15 años, por 20 años. Y el amo venía y le pagaba los 7 años completos, desde el primer día. Y él y toda su familia se hospedaban en la propiedad de esta persona y le trabajaban. También pasaba con los hijos, con las hijas, y así trabajaban siendo esclavos. Que la traducción de esclavo puede ser también siervo. Asimismo, el que fue siendo libre, ¿quién eran los libres? Los que no le trabajaban a nadie, sino que tenían dinero. Son esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque al obedecerle a Dios, soy su siervo, su esclavo. Me autoimpongo la obediencia. Por lo tanto, en mi libertad, Dios no me impone obedecerle, sino que en mi libertad me autoimpongo obedecerle, porque sé que me conviene, porque sé que me hace bien, porque sé que tengo justicia en Él, porque sé que tengo sanidad en su poder, porque sé que en su presencia tengo todo. Estoy completo, porque me sustenta, me paga todo lo que necesito. En Lucas dice, y decían todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Por lo tanto, cuando dice esto, está diciendo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Él está diciendo, autoimpónete la obediencia a mí. Autoimpónela, no te la impongo yo, te la autoimpones tú. ¿Para qué? Para salvar tu vida. Si tú quieres salvar tu vida, si tú quieres tener la vida eterna, si tú quieres estar reinando conmigo en algún momento de la historia futura, autoimpone mis mandamientos en tu vida.
es que si lo hacemos de esta forma, dicen algunos, nadie le va a hacer caso a Dios. Así que hay que presionarlo psicológicamente. Yo soy el profeta, yo soy el ungido, yo soy el especial. Así que usted tiene que obedecerle a Dios a mi forma. Esa es una forma tiránica. Jesús es un tirano. Y entonces, ¿por qué los pastores y los apóstoles y los profetas son tiranos? Porque yo he visto videos en YouTube, o he visto videos en internet, en los cuales hay pastores que le pegan palmazos en la cara a los feligreses, a la gente que es miembro dentro de su iglesia. Le hacen hacer show, le hacen hacer el ridículo, los humillan. Una vez me acuerdo que estaba en la iglesia, en el desierto, y el pastor que predicaba era un ex militar, y vino con su sobrino. Entonces el sobrino le dijo, Dios es así, y él era muy estricto y muy seco para decir, dijo al sobrino, párate. El sobrino se paró, salta, agáchate. Así es Dios, así quiere que lo obedezcamos. Yo lo que veía ahí era un monigote haciéndole caso a alguien porque tenía poder sobre él, porque era su tío. Si tú quieres que tus hijos se encuentren con Dios, ellos tienen que tener la capacidad libre de elegir a Dios. Tú puedes traer a tus hijos todos los días a la iglesia, pero si ellos no se han encontrado con Dios en su forma libre de poder elegir, nunca lo elegirán. Hay muchos hijos de pastor que han sido obligados a ir a una iglesia, pero cuando han tenido la posibilidad de irse de la iglesia, se han ido, porque siempre fueron con una imposición de ir y de no encontrarse con Dios libremente, el elegir. Porque todos los que estamos aquí, y espero que todos los que estamos aquí, todos estamos por libre voluntad, por la libertad de escoger estar aquí. Porque buscamos la presencia de Dios, buscamos el consejo de Dios, buscamos alabar a Dios y buscamos encontrarnos a través de la oración con Dios para que escuche nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestro ruego y nos perdone. Entonces, si estamos libremente aquí, al imponer algo a los demás, no funciona. Porque la única forma cuando tú impones algo a los demás, a través de la fuerza, produce miedo. Produce terror. La ley antigua del Antiguo Testamento infringía el miedo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Temer a Dios y darle honra. Pero el Nuevo Testamento, en el apóstol Juan, te trae algo más sublime. Porque el perfecto amor, dice el apóstol Juan, echa fuera el temor. Porque el que ama a Dios de corazón no le teme a Dios, sino que le ama, porque tiene una relación personal con su Dios. Yo no vengo a la iglesia por tener temor a que me vaya al infierno. Yo vengo a la iglesia porque amo a Dios, quiero encontrarme con Él, quiero abrazarle, quiero estar compenetrado con Él, quiero estar en comunión con Dios. Él es la fuerza, la luz, mi salvación. ¿De quién temeré? El perfecto amor echa fuera el temor. Pero si yo vengo a la iglesia con miedo porque sé que me voy a ir al infierno, algo está mal. Porque no ha avanzado a la perfecta ley. No ha avanzado al perfecto amor. Y el perfecto amor de Dios es la libertad. La libertad de escoger y autoimponerse sus mandamientos. Jesús pudo ser rey autoimpuesto por el pueblo de Israel. Juan 6:15 dice que Jesús alimentó a 5,000, multiplicó los panes y los peces, y el pueblo que estaba ahí reunido dijo: hagamos a este rey, no vamos a pasar nunca más hambre con él. Jesús se dio cuenta de que lo iban a hacer rey a la fuerza,
Por eso subió otra vez a la colina para estar solo. ¿Qué hizo Jesús? Me quieren hacer rey, y ahora vamos. A la fuerza, hagámoslo. Tomemos espada, tomemos armas. ¿Qué dijo Jesús? Vio que no iban a ser rey a la fuerza. Y se fue, se apartó, se alejó. ¿Se da cuenta que Jesús no es un rey que se impone a la fuerza? Los mandamientos de Dios no se imponen a la fuerza porque Él es un Dios libre, que entrega libertad. Y tú eres libre de escoger a Dios o no. Pero lo único que te dice Dios es que Él es juez soberano de todo el universo. Y finalmente tú en este mundo puedes hacer todo lo que quieras. Puedes pecar todo lo que quieras. Puedes hacer tu vida como quieras. Pero si al final de todo, cuando te encuentres en la presencia de Dios, Él va a juzgar tu vida. Y si la hiciste bien y si lo hiciste mal, Él lo va a retribuir. Porque Él es juez y soberano de todo el universo. Es el poder que Él tiene. Entonces, hubo un pueblo que dijo, este me va a alimentar gratis. Hagámoslo rey. ¿Quién es mejor que el que me alimenta gratis? Sin que yo trabaje. ¿A usted le gustaría ser alimentado gratis? En algunos casos sí, en algunos casos no. Jesús no quiso ser rey. ¿Y cómo Israel llegó a tener reyes? Primera de Samuel 8:1 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Entonces, Samuel había envejecido y los hijos de Samuel eran jueces, árbitros, que determinaban las leyes en el sentido de que juzgaban ciertos acontecimientos dentro del pueblo, de herencia, de muerte, ¿cierto? De terrenos, etcétera. Y estos eran los hijos de Samuel. Y dice el 8:3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, Israel al principio tenía árbitros, jueces, que determinaban aspectos del derecho de la ley autoimpuesta por los israelitas que heredaron de Moisés. Y estos jueces, ¿qué hicieron? Por avaricia se pervirtieron y se dejaron sobornar. En el 4:5 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue para que como tienen todas las naciones. Entonces, ¿qué le pidieron? ¿Qué le pidió Israel? ¿Qué le pidieron los ancianos de Israel? Constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y del 6 al 7 dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reines sobre ellos. ¿De quién fue la decisión de poner un rey en Israel? ¿Del pueblo o de Dios? Del pueblo. ¿Y por qué fue la decisión? Por la corrupción que había en los jueces. Entonces, más adelante dice que para establecer ese reinado, para establecer el reinado de los reyes de Israel, había que generar imposiciones y derechos para el reinado. Entonces, voy a leer 1 Samuel 8, que tengo acá en mi Biblia. Si usted quiere la busca.
8:8. Están haciendo lo mismo de siempre. Los saqué de Egipto, dice Jehová. Pero ellos me abandonaron y sirvieron a otros dioses y ahora están haciendo lo mismo contigo, le dice. Así que escúchalos, pero adviérteles lo que le hará un rey. Diles cómo gobierna un rey a su pueblo. ¿Qué le dice Jehová, Dios, Yahvé? Jesús le dice a Samuel, adviértelo, mira cómo gobiernan los reyes a su pueblo. Entonces Samuel le dijo lo que el Señor le había dicho. Esto es lo que hará el rey que los gobierne. Les quitará a sus hijos y los forzará a servirle como soldados para que hagan cargo de sus carros militares y de la caballería. Se convertirán en sus guardias para abrirle paso al carro real. ¿Va a leer la versión Reina Valera? En el 12. Y nombrarás para sí jefes de miles y jefes de 50 y los pondrás a sí mismo para que aren sus campos y sigan sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Es decir, formarás un ejército para que proteja al rey, para que le sirva. El rey tendrá empleados que le sirvan, que le cosechen, que le siembren, que le trabajen. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Es decir, tendrá cocineras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y le dará a sus siervos. Es decir, el rey tendrá sirvientes, y a sus sirvientes le dará terrenos. Y los mejores terrenos. Ahora esto se parece un poco a lo que funciona, cómo funcionan nuestros países. ¿No es los que están en el poder los que tienen a sus subordinados viviendo mejor que nosotros? ¿Y que toman lo mejor para ellos? Asimismo tomarán lo mejor de vuestras tierras y vuestras viñas y de vuestros olivares, dice. Y dice, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Es decir, le impondrán un impuesto del 10%. Tomarán vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros sanos y en ellos harán sus obras. Es decir, tomarán sus animales, sus jóvenes para hacer y trabajar en las obras del reinado. Diezmarán también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Cuando nosotros elegimos mal nuestros gobernantes, ellos son opresores. ¿Y qué dice Jehová? Como no le hicimos caso a él, cuando le clamemos a él, no irá. Porque Dios quería tener una teocracia, que significa el gobierno de Dios. Nosotros tenemos una democracia, que es el gobierno del pueblo. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes humanos y Dios les cedió esa gobernación porque el primer rey de Israel y el segundo rey de Israel fueron elegidos, el primero y el segundo por Dios, pero el pueblo también los eligió. Ahí a David lo eligió el pueblo y Dios. Pero ¿qué pasó con la historia de los reyes en Israel? El siguiente. Todos esos impuestos oprimían a los pobres, dice Nehemías del 3 al 4. Otros decían, estamos aguantando de hambre y tenemos que hipotecar nuestros campos, nuestros viñedos y nuestras casas para poder conseguir grano y tener algo que comer. Y otros decían, hemos tenido que hipotecar nuestras tierras y nuestros viñedos para pagar los impuestos al rey. ¿Qué ocurría? Que lo que ellos mismos habían buscado
también le había acontecido en peor manera. El pueblo de Israel se había empobrecido. Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús pagaba impuestos o no pagaba impuestos. El único pasaje bíblico que habla de que Jesús pagó impuestos fue cuando iban a entrar a la ciudad y se le acercaron los cobradores de impuestos y le dijo, oye, a Pedro, ¿tu maestro no paga impuestos? Y tenían que pagar 2 dracmas por cada uno. Entonces Jesús le dice a Pedro, ve y anda a buscar el pez que está ahí, va a encontrar un pez, ábrelo, saca las entrañas y encontrarás 4 dracmas. 4 dracmas y pagaremos el impuesto tuyo para entrar y el impuesto mío para entrar. Entonces Jesús pagó el impuesto de una moneda que se encontraron dentro de un pez porque él sabía que estaba dentro del pez. Pero Jesús tenía dinero para pagar el impuesto. No, porque era pobre. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías, para poder hacer que los pobres pudieran tener algo que comer, eliminó el impuesto en Israel. El impuesto que estaba hecho para empobrecer más a los pobres, para que pasaran hambre en el reino de Israel, Nehemías escuchó sus palabras y eliminó el impuesto. Y vemos que después, en el Imperio Romano, el impuesto apareció de nuevo, pero por el Imperio Romano. Entonces, tenemos que hay una imposición. Eso significa impuesto. Imposición. Yo le impongo, esto es una imposición, impongo un dinero, un porcentaje. Y voy a leer una estadística. Dice, y esto es la estadística de 1985 a 1991. No sé casi se ve ahí, pero dice esto. Mientras duró la tasa de impuestos en las empresas del 10%, entre 1985 y 1991, la tasa de crecimiento promedio fue de un 6,32%. Chile tenía un crecimiento, un Producto Interno Bruto del 6,32%. Durante la tasa del 15% entre 1992 y el 2002 fue de un 5,6%. Durante la tasa del 17% entre 2003 y el 2011, un 4,7%. Y para el periodo del 2012 y 2017, en que hubo tasa de crecimiento hasta llegar al 27%, el crecimiento promedio fue de 2,7%. A través de los años de la historia de Chile, hemos pasado del 10% hasta la actualidad, hasta un 27%. Y Chile ha cambiado de crecer de un 6,3 a un 2,7. ¿Qué significa crecimiento? Ese crecimiento. Que el crecimiento económico depende de lo que el país produzca. Por lo tanto, cuando hay mayor tasa de crecimiento, hay más trabajo, hay más riqueza. Cuando hay menor tasa de crecimiento, hay menos personas que se enriquecen y empiezan a aumentar la cantidad de pobres. ¿Qué le pasó a Israel? Subió los impuestos y hubieron más pobres. Estados Unidos bajó la tasa del 35 al 21% con este nuevo gobierno. Y sus resultados del crecimiento ya se están comenzando a observar. Estados Unidos, el cambio de presidente de Obama a Trump, partió de un 35%, ahora está en un 21%. Y en ese porcentaje, Estados Unidos estaba mal económicamente y ahora ha ido creciendo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que es la Biblia? Tiene mucho que ver. Porque hay un Estado
que tiene ideologías políticas. Y hay una ideología política que se llama comunismo y que se llama tener más Estado presente. Y lo que busca el socialismo y el comunismo es subir los impuestos para hacernos más iguales, para tener mayores beneficios. Por ejemplo, las bebidas tienen adicionalmente al 19% que usted paga, un 10% más. Por lo tanto, usted está pagando un 29% por bebidas analcohólicas, que son bebidas gaseosas, jugos. El alcohol tiene un 31,5% adicional. Los vinos tienen un 20%. La gasolina, el combustible que le echa al auto tiene un 45,9%. O sea, si usted paga 500 pesos de benzina, 490 pesos, o sea, 249 pesos son de impuestos. ¿De dónde vienen los modelos de imposiciones? ¿Qué dice la Escritura? En Samuel 8:18, cuando llegue ese tiempo, llorarán a causa del rey que han elegido, y entonces el Señor no les contestará. Todos los países, y esto es porque quiero hablar un poco del comunismo. Hay personas que piensan que el comunismo es la solución de todos los males del mundo. Porque tú eliges, como ciudadano, lo que tú quieres escoger. Y el comunismo, así como en Venezuela, así como lo está haciendo en Argentina, y así como lo hizo en la Unión Soviética, en Alemania y en los países que se impuso como en Cuba, ha generado pobreza. Porque parte de lo que hacen es subir los impuestos a las empresas, subir los impuestos a lo que uno consume. Ahora nosotros aprobaron una ley de impuesto a Netflix, impuesto a Spotify, impuesto a los programas que uno utiliza para entretenerse. Entonces, Chile tiene un presidente que se supone que es de derecha, pero el presidente gobierna con un sistema de izquierda. ¿Y qué significa esto? Que cada vez nosotros nos acercamos más a el modelo económico que la izquierda quiere. Que tengamos un mayor Estado, un mayor gobierno, que dependamos del rey o del presidente, de un Estado más grande que promete mayores beneficios, mayor igualdad, equidad. Porque ese es el verso que a nosotros y a los países en los cuales se han establecido han llegado y se han impuesto. Se han impuesto de esta forma, vendiendo populismo a la gente. Y el populismo son palabras que usted quiere escuchar. Usted no tiene que trabajar, nosotros le vamos a tener un subsidio al desempleo. Todos los desempleados van a tener plata aunque no trabajen. Usted no necesita pagar por la salud ni por la educación, porque eso se lo va a dar el Estado. En las orejas, en el oído de las personas, no tengo que hacer nada, y mi mismo gobierno me va a entregar muchos beneficios, voy a tener subsidios, voy a tener el bono marzo, voy a tener bono por ser anciano, bono por ser niño, bono por ser viejo, por ser estudiante, bono por todo. Entonces la Biblia habla que en reemplazo del reinado del gobierno de Dios, Israel y nosotros como países elegimos el reinado de los hombres. ¿Cierto? ¿Cuál? Dijo, porque no te desechan a ti, sino que me desechan a mí. Cuando la gente no quiere que Dios los gobierna un hombre. Y en representación del hombre está el diablo. ¿Por qué? Porque así como Israel fue gobernado por jueces y por reyes, los reyes, ¿qué pasó? Se corrompieron. Porque el ser humano que no tiene a Dios se corrompe.
Yo no estoy diciendo que aquí los partidos de derecha tienen la solución, porque también hay corruptos. Yo no estoy diciendo que los partidos de izquierda no tienen la solución o la tienen, porque son corruptos también. Lo que yo le estoy diciendo es que la solución de nuestros problemas no están en los hombres, porque los hombres se corrompen y son corruptos. Y finalmente, los impuestos son una imposición. Los impuestos son una imposición para quitarnos más dinero, para quitar y usufructar de lo que nosotros trabajamos. Por lo tanto, cuando nosotros elegimos gobernantes en los cuales ellos suben los impuestos, a nosotros nos afecta. Pero nos venden una historia, nos venden un cuento tan hermoso que nos dice que ellos nos van a dar gratis. Pero ¿sabe qué? Todo eso gratis que ustedes le dan sale de sus propios bolsillos. Le sacan la plata sin que usted se dé cuenta, porque se lo cobran en todo lo que usted compra y en lo que trabaja. Usted sabe que usted tiene un impuesto cuando trabaja sobre 13,5 UTM. Usted tiene que pagar un impuesto adicional. O sea, si yo trabajo y gano más de 500.000 pesos, tengo que pagar un impuesto adicional. Un impuesto adicional, o sea, sale de mi sueldo. O sea, yo recibo menos plata porque el impuesto me lo cobra el Estado. Entonces el Estado, usted tiene impuesto en el licor, tiene impuesto en la bebida, tiene impuesto a la comida, tiene impuesto en la benzina, tiene impuesto en las carreteras, tiene impuesto en el trabajo, las empresas tienen impuestos. Entonces, sigamos poniendo más impuestos, así tenemos mayor recaudación. Pero entre más recaudación tiene el Estado, menos dinero tiene usted. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Tenía un gobernante que se llamaba Nehemías, que era un sacerdote. Entonces Nehemías escuchó la voz del pueblo y dijo: tenemos opresión, tengo que vender mi casa, tengo que vender mi viñedo, porque no puedo pagarle el impuesto al rey. Imagínense la cantidad de impuestos que pagaba el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Nehemías? Vamos a anular el impuesto, ya no va a haber más impuestos. ¿Usted ha escuchado a un político que le diga vamos a eliminar el impuesto? Porque del impuesto que usted paga viven los políticos. Esos 9,5 millones que ganan cada diputado, los senadores que ganan, los diputados ganan como 7,5 millones, los senadores ganan como 9,5 millones, sale del impuesto que usted paga. Pero ¿sabe lo que le dicen a usted? Que el verdadero enemigo no son ellos. No son ellos, no es el Estado el verdadero enemigo, son los empresarios. El empresario es el enemigo. El empresario es el que hay que subirle el impuesto. Al que tiene una empresa, a ese hay que joderlo. A ese hay que meterle más impuestos para que ese se destruya. O sea, al tipo que genera empleo, ese es tu problema. El problema es que te genera empleo, el que te da trabajo. Yo soy la solución, el que te pone los impuestos. ¿Sabe cuál es el trabajo de la política? Mentir. Y mentir con estilo. Que le miente de una forma tal que finalmente le hace creer que ellos son los buenos de la película y los otros son los malos. Que el de al lado de la izquierda es el malo y el de la derecha es el malo, el del frente y el del centro es el malo, pero ellos son los buenos. Y finalmente terminamos comprando un discurso políticamente correcto que finalmente nos destruye como sociedad. Miren lo que pasó con Israel. ¿Cómo terminó el reinado de Israel? Cuando Jesús nació, y Herodes el Grande pensó que Jesús iba a quitarle el reinado. ¿Y qué mandó a hacer Herodes el Grande? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Tiene el poder de la coerción, el poder del ejército. ¿Qué tienen los gobiernos? El poder del ejército. Y si usted, el día de mañana hay una ley que usted no cumple, o se va a la cárcel, o si usted se rebela como
lo que pasó en Venezuela, si usted está en contra del Estado, los militares tienen la libertad de ir y disparar a la gente que está protestando, porque está en contra del gobierno. Jesús nació para ir en contra del gobierno de Israel. ¿Y qué hizo en su nacimiento Herodes? Este está atentando contra mi gobernación, contra mi reinado. Voy a matarlo. Y fue a matar y mató a todo el pueblo. Mató a toda la ciudad por un niño. A todos los niños menores de 2 años lo mató. Herodes el tetrarca mató ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista hablaba en contra de Herodes el tetrarca. ¿Por qué? Porque había tomado a la esposa de su hermano Felipe. Y como la ley decía que tú no podías tomar la esposa de otro, y él en la calle hablaba, pregonaba, predicaba afuera y le gritaba a Herodes, él se sintió atemorizado. ¿Y qué hizo? Encarceló a Juan el Bautista y lo decapitó. ¿Qué pasó con el gobierno de Israel? También Herodes, junto con Poncio Pilato, dice Pedro, y los gentiles y el pueblo de Israel con los ancianos y sus principales, sus príncipes, el gobierno de Israel persiguió a la iglesia, dio muerte a Jesús. Dice Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para que les maltratasen. Por lo tanto, también hay gobiernos que persiguen a la iglesia cristiana. ¿Usted sabe cuál es el gobierno que persiguen a la iglesia cristiana? Los países musulmanes, los países comunistas. ¿Sabe cuáles son los comunistas cristianos? Son aquellos que creen en Dios, pero de que también piensan con ideologías comunistas. Pero ¿sabe qué pasa? Ahí hay un conflicto, porque Marx y Engels escribieron un libro, y en ese libro dice que el problema del pueblo, del proletariado, el proletariado es la clase obrera, el problema del pueblo es la religión, porque la religión para ellos era la droga, el opio del pueblo. Entonces, una ideología, es como decir que usted tiene una ideología comunista, usted cree que el comunismo es la solución a la vida de las personas, pero también yo soy cristiano. Es como contraproducente, o sea, yo creo en una ideología que está en contra de lo que yo creo. Porque esa ideología me dice que la religión cristiana es un opio, es una droga que te hace mal. Porque hay que quitarle la droga al pueblo. Y esa droga, al sacarle la droga, el pueblo va a luchar, va a tomar las armas para poder quitarle el dinero a los ricos. Porque esa ideología también habla de que hay que quitarle la fuerza a los ricos, robarle la fuerza a los ricos, lo que le pertenece a usted. ¿Ha escuchado eso o no? Entonces tenemos un gobierno que tenemos en algunos países que se ha implementado a través de la fuerza. ¿Qué hace el comunismo? Se apodera de los militares, del ejército. Y a través del ejército se toma el poder. Y todos los que son contrarios de ideas opuestas o son expulsados del país o son asesinados. Y la gente que votó por ellos en un país democrático, la gente que optó por ellos son oprimidas. Mueren de hambre. En Venezuela escarban en los tarros de basura para poder comer. Siendo un país petrolero, un país rico, Venezuela se empobreció. Y se lo digo porque nosotros tenemos ahora un gobierno que está apuntando en la misma línea. Tenemos el país de al lado, Argentina, que en 1985 era el 5º país más rico del mundo. Ahora es el país 64. Argentina está a punto de caer en default. A punto de caer en una hiperinflación. Nosotros, Chile, es un país chico, pobre, sin recursos, tiene solamente el cobre, el litio. Y Chile se ha enriquecido por políticas que empezaron con impuestos bajos y que han ido subiendo con políticas de izquierda.
comunista. Me refiero a políticas comunistas. Y cada vez se implementan más. ¿Quién gobierna el mundo? La pregunta. ¿Quién reina sobre el mundo? El diablo se adueña del mundo, dice Lucas 5:7, y le llevó el diablo a lo alto del monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, todo este poder, le dijo a Jesús. Te daré todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú te arrodillas y me adoras, todo esto será tuyo. Eso significa, si postrado me adorares. Dice, si te arrodillas y me adoras. O sea, es decir, si tú, no solamente hacer eso, le refiere en el sentido, en el sentido literal, finalmente lo que está diciendo, esto es un sentido analógico. Si me sirves. Si el diablo le dijo a Jesús, si tú me sirves a mí, o sea, si dejas de servirle a Dios y me sirves a mí, eso le está diciendo, no es que solamente tenía que hacer eso. Postrado, arrodillarse y venerarle significa servirme. ¿Ok? Dijo, te voy a dar todos los reinos del mundo, todos los reinos del mundo que son míos. A mí se me entregaron. Entonces tenemos ahora, aparte de políticas que son anticristianas, porque abogan en contra del cristianismo, tenemos ahora la formación de un imperio mundial que hacen una reingeniería social. ¿Qué significa reingeniería social? Que la forma, el estilo de vida, cómo se formó los pueblos occidentales y los países latinoamericanos, cómo está construido su nivel social de convivencia, está mal para ellos. Porque para ellos la forma en cómo opera la sociedad occidental, me refiero a Europa y Latinoamérica y América del Norte, están mal. ¿Por qué? Porque están fundamentados en el cristianismo. Las sociedades en las cuales ha habido mayor prosperidad económica, mayor crecimiento, donde ha habido mayor crecimiento y ha salido más gente de la pobreza, ha sido en los gobiernos donde ha imperado ideología de libertad cristiana. El país más rico del mundo, Estados Unidos, se estableció bajo reformas, bajo la ley de Cristo, por gobernantes protestantes. Los países europeos, cuando empezaron a prosperar, es cuando adoptaron el cristianismo. ¿Y sabe por qué Latinoamérica nunca ha prosperado y el único país que ha empezado a prosperar? Es porque no tiene la libertad económica que tienen esos países. Porque los estadounidenses tomaban la Biblia y la entendían y aplicaban economía de acuerdo a lo que enseñaba la Escritura. Por ejemplo, enseñaba la Escritura que tú no puedes endeudarte más de lo que puedes pagar, ni los gobiernos pueden endeudarse más de lo que pueden pagar. ¿Sabe cuánto pagaba Chile? ¿Cuánta deuda tenía Chile? ¿Cuánta deuda externa tenía Chile en el 2008? 0% deuda externa. ¿Sabe cuánto es la deuda externa que tenemos ahora? Un 25% del PIB. Millones de dólares. Y sigue creciendo. Y esa plata se la debemos a un banco internacional. ¿Cierto? ¿Qué decía la Biblia? No te endeudes más de lo que puedes pagar. Si tu crecimiento económico es del 6%, no te endeudes más del 6%. Pero si Chile se endeuda sobre el 25% y tu crecimiento es del 2,5%, todo eso son intereses y deudas que estás adquiriendo y va creciendo. Como nosotros no sabemos de economía, pensamos que entregar beneficios a todo el mundo finalmente va a generar un país mejor, igual y más próspero y más todo. Finalmente es como que tú tuvieras 10 tarjetas de crédito y en cada una tenés 500.000 pesos, pero tú ganáis 500.000 pesos, pero vais con esas 10 tarjetas y las reventáis todas.
te compráis auto, no sé cuánto pagáis, pero te compráis todo y ahora llegáis a la casa con auto, llegáis con todo, tenéis 20 tarjetas de crédito, no sé, te compraste otra casa, no sé qué hiciste con la tarjeta, pero reventaste y dijiste ahora tengo auto, tengo todo y los vecinos vienen, oh, que le va bien a este vecino. No sabe cuántas deudas que tiene que pagar y cuántas cuotas tiene que pagar ahora. ¿Cierto? Estamos generando una falsa ilusión de prosperidad. Generamos una falsa ilusión de prosperidad. Entonces, con esta falsa ilusión de prosperidad de ingeniería social que está cambiando ahora, ¿qué está cambiando la ingeniería social? Está cambiando a las personas. ¿Y qué cambia? Ahora el sexo no es masculino ni femenino, ahora hay múltiples gamas de sexo. Hay mejores promesas de mejores tiempos. Hay una igualdad social, equidad social. Ahora hay un matrimonio igualitario, sexo seguro entre jóvenes, eslóganes, sexo seguro entre jóvenes. ¿Usted sabe que no hay sexo seguro? Ni con los mejores preservativos. Aborto libre, cuando el aborto no es libre. Yo no tengo el derecho de elegir. Yo tengo el derecho a hacer lo que quiera con mi vida, es la libertad que tengo. Pero no tengo el derecho de autoimponer la muerte de un tercero que es un feto o es un bebé que está en un vientre de una mujer, de asesinarlo. Igualdad de género, que está hablando de que todos ahora somos iguales, que ahora ya no hay hombre ni mujer, sino que el hombre puede tener órganos sexuales femeninos y la mujer puede tener órganos sexuales masculinos. Estamos distorsionando y eso todo son políticas progresistas de izquierda que están haciendo una reingeniería, están reemplazando la cultura cristiana que hablaba de que la homosexualidad es pecado, ahora que habla de que la homosexualidad no es pecado. Que la cultura cristiana enseñaba que existía solamente hombre y mujer, ahora viene una reingeniería social que dice que usted ni siquiera es hombre, ni siquiera es mujer. Usted es neutro. Usted nace neutro, usted no nace con sexo. Eso le dice. Estaban empezando algunas políticas de educación a enseñar a los niños que ellos pueden ser homosexuales, que ellos pueden ser lo que quieran, transexuales, bisexuales, lo que quieran. Intersexuales, lo que se le ocurra hacer. Entonces tenemos una política que empezó a cambiar los valores cristianos. Y eso está metiéndose en la política, en la educación, en la salud, en todos los lados, en la migración, en todos los lugares. ¿Y sabe cómo se llama este organismo que cual nos gobierna a todos nosotros? Se llama Organización Mundial, Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, es el que nos gobierna. El siguiente. Esa es la ONU. Mire lo que dijo el secretario general de la ONU. Siguiente. El objetivo final de los partidos de la Internacional Socialista es nada menos que un gobierno mundial. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas en el 2017. ¿Usted sabe qué tipo de ideología tiene las Naciones Unidas? Socialista internacional. Un comunismo internacional. Eso es lo que dice el secretario general de la ONU. Por eso que ahora en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en todos lados, empieza a cambiar la forma de la cultura de cada país. Ya no hay valores cristianos, hay menos valores cristianos. O son ateos, como son los comunistas, o son personas que no tienen los mismos valores sexuales que los cristianos, los mismos valores morales. Porque los valores morales del cristianismo son absolutos. No robarás. Pero usted le puede robar en esta ideología, le puede robar a los ricos, porque los ricos se roban la plata del pueblo. La Biblia te dice no robarás, no te dice que le puedes robar a los ricos. Ni ir al supermercado, robarte las cosas que tiene el supermercado. No matarás. El comunismo ha matado en toda su historia 150 millones de habitantes. En China solamente, para implementar el comunismo en China, se mató más de 70 millones de habitantes.
El comunismo se impone por la fuerza, es coercitivo. Se impone por las armas. En Corea del Norte se impuso por las armas. En Cuba se impuso por las armas. Hasta en Venezuela, si usted se rebela, lo matan. O sea, es decir, y hay un comunismo internacional que se llama ONU. Hay una persona que se llama David Rockefeller, que ya murió. Dice, estamos al borde de la transformación global. Todo lo que necesitamos en una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Qué significa el nuevo orden mundial? Un nuevo orden mundial es una ideología diferente, comunista internacional, en la cual todos los países del mundo tienen que adecuarse y vivir de acuerdo a ese nuevo orden. Y para establecer ese nuevo orden son crisis internacionales. ¿Sabe cómo hacemos crisis internacionales? Haciendo quebrar a los países, que haya migraciones masivas, desestabilizar los otros países, que los otros países se endeuden con políticas públicas, por lo tanto sube el endeudamiento de cada país y para que yo te siga prestando plata, tienes que implementar mis leyes. Entonces estamos viendo que eso pasa en todos los países. Y todos los países están implementando nuevas leyes que son antivalores cristianos. George Soros, multimillonario de origen judío, presidente de Soros Foundation Management y fundador del Quantum Fund. Él es dueño de ONG. ¿Qué ONG? ONG abortista como Pro-Sex, de Planned Parenthood. Pro-Sex es la industria del aborto en los países latinoamericanos. Como así, Parenthood es la industria del aborto en Estados Unidos. Es decir, ¿sabe por qué la gente levanta bandera y se pone unos pañuelos verdes y salen las mujeres a protestar? Porque hay un grupo político que les da esa herramienta, le dice vayan a protestar, establezcamos esta ley que se apruebe, ¿para qué? Para que me entre mi empresa. Entonces este tipo le paga a ONG, que son organizaciones no gubernamentales, las cuales ellas con recursos económicos le pagan a ciertos organismos para que vayan y protesten en las calles, le pagan a políticos para que voten por sus leyes y después cuando se aprueben ellos se establecen y ganan una chorrada de dinero matando bebés. ¿Y quién está detrás de toda esa industria? Un tipo que se llama George Soros, que es un tipo... ¿Usted sabe que no todos los israelitas son creyentes en Dios? ¿Usted no sabe que hay algunos israelitas que creen en el Dios del Antiguo Testamento, pero que odian a los cristianos, que quieren que los países establecidos por los valores cristianos sean destruidos? Al pueblo de Israel que hay que bendecir es al pueblo de Israel que sigue al Dios vivo, al real, al Dios, al Padre de Jesús, que es nuestro Padre. Pero hay otros israelitas que odian el cristianismo, que quieren destruirlo y que quieren destruir los valores cristianos en sociedades occidentales, como la de nosotros. No le importa destruir la vida de una mujer con tal de ganar dinero y de destruir los valores morales de una sociedad. Los mejores valores morales de las sociedades son las cristianas. Ni los musulmanes, ni los chinos, ni los rusos, ni ningún otro país, aparte de la occidental, ha sido la mejor estabilidad económica y social que se ha creado. Porque se ha creado en países libres, con personas libres, libres de elegir. Ya voy a terminar. El Papa asegura que los comunistas piensan como los cristianos. Eso dice en una entrevista. Son los comunistas los que piensan como los cristianos. Cristo ha hablado de una sociedad donde los pobres y los débiles y los excluidos sean quienes decidan. No de demagogos, los Barrabás, sino del pueblo, los pobres, los que tienen fe en Dios y no, pero son ellos a quienes tenemos que ayudar y a obedecer la igualdad de libertad. ¿A quién apoya qué tendencia es el Papa Francisco? Comunista. Él piensa que el comunismo es igual que el cristianismo. Usted sabe que no. No es. Hay unos puntos
en que el cristianismo es igual que el comunismo, puntos. Pero todo lo demás, todo el aparato comunista y cómo se implementa es anticristiano. Cuando el cristianismo habla de igualdad, esa igualdad no es la misma igualdad que la que habla el comunismo. Las palabras son las mismas, pero tienen detrás una ideología diferente cómo hacerlo. ¿Ok? Y para terminar dice Apocalipsis 11 y 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, esto es en el Apocalipsis, la séptima trompeta. Los 7 sellos, ¿cierto? Y las 7 trompetas. Y las 7 trompetas tienen 7 copas de la ira, dice Apocalipsis. ¿Qué dice? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo. Cuando el diablo decía, todos estos reinos, todos los reinos del mundo me han sido dados a mí. Y aquí dice, en Apocalipsis, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El cristianismo finalmente llegará hasta que llegue Cristo. Y Cristo implementará su reinado universal. Pero el cristianismo aboga por 3 grandes valores: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Esta casa es de usted, no es del Estado. El gobierno comunista quiere que todo les pertenezca a ellos, que no haya ley de herencia, que usted no le pueda traspasar su casa, ni su auto, ni las cosas que usted compra a sus hijos, sino que cuando usted se muera, todo pasa al Estado. Eso quieren, una nueva ley. Cuando nosotros no sabemos de muchas cosas, pensamos que todo lo que sabemos es suficiente. Pero cuando empezamos a entender que hay cosas mayores, nos damos cuenta para dónde va el mundo. Y que las profecías del Antiguo Testamento y las profecías del Apocalipsis del Nuevo Testamento se están cumpliendo ante nuestros ojos, en nuestra cara. Pero hay personas que tienen nublados los ojos, porque la palabra Apocalipsis significa revelación. Pero cuando yo no tengo esa revelación, no hay un apocalipsis en mi vida. Porque el apocalipsis no significa destrucción ni calamidad. Apocalipsis significa revelación. Y el único que te da el apocalipsis es Jesús. Porque tú tienes que entender y creer en Jesús. Tienes que conocer y buscar a Jesús. Pongámonos en pie. Porque Jesús es la única solución a nuestra vida. No son el presidente de derecha ni de izquierda. No son los corruptos de derecha ni de izquierda, ni del centro. Es Jesús. Y tenemos que tener y buscar las cosas que son de Jesús. Las leyes de Jesús. Establecer leyes de Jesús. Buscar una economía que le gusta a Jesús. La economía de Dios. Porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y hay muchos políticos que se disfrazan como seres de luz especiales. Y detrás de él hay un diablo que lo está manipulando a través de un gobierno mundial o un gobierno estatal. En el cual le están diciendo a usted cómo son las cosas y cómo van a funcionar. Y finalmente le están metiendo la mano en el bolsillo, metiendo una idea en la cabeza y le están haciendo trabajar para ellos, para destruirlo a usted mismo. Porque el único que tiene la verdad y la vida es Jesús. Y el único que sabe el camino es Jesús. Como las personas no quieren escuchar a Jesús porque piensan que Jesús está desactualizado, porque piensan que Jesús no es la verdad, porque piensan que Jesús no tiene idea, porque ya pasó. Como ellos son más inteligentes, dejaron de lado a Dios, como dejaron de lado el gobierno y las leyes de Jesús, ellos sí tienen una verdad. Ellos están siguiendo un camino y finalmente están siendo engañados por hombres y por el diablo para seguir sus propias leyes. Pero finalmente esas leyes les terminan destruyendo, reventando en la cabeza, reventando en su bolsillo, reventando en su familia, destruyendo los valores, destruyendo el cristianismo. Y el único que te puede traer al reino de Dios es Jesús. El único que te puede hacer obedecer los mandamientos de Dios, que son vida, felicidad, prosperidad, alegría, tranquilidad y sanidad, es Jesús. Pero el mundo tiene que conocer a Jesús. El mundo tiene que saber quién es Jesús. Y el mundo tiene que saber que Jesús es actual, que es de ahora, está presente, es real, es la vida. Y el único que te puede llevar al Padre es Jesús. Tienes que creerle a Dios.
Entrega de tu corazón a Dios. Él te hará ver la realidad. Te alumbrará el camino. Te hará darte cuenta de que Él tiene el control de todo. Él sabe todas las cosas. Amén. Voy a hacer la última oración para terminar. Cierra sus ojos. Dios del cielo y de la tierra, te agradezco, Señor, por todo lo que nos das. Te ruego, Señor, que nos abras el entendimiento, nos abras el corazón. Queremos seguirte, mi Dios. Y saca todo lo que estorba, mi Dios. Estando a veces en un camino en el cual es turbulento, un camino de indecisiones, pero Señor, yo quiero seguirte a ti, mi Dios. Sé que tú me has nombrado, Señor Jesús, sé que tú me has dado la luz, sé que tú me has dado un camino, me has dado una alternativa diferente, mi Dios, en la cual puedo tener tranquilidad y paz en mi alma, mi Dios. Sé que contigo tengo confianza, Señor, mi Dios. Sé que contigo puedo cambiar, puedo ser una mejor versión de mí, puedo ser una persona más grande. Yo sé que tú me puedes hacer prosperar, me puedes hacer crecer. Contigo puedo recuperar todo. Si he perdido mi familia, puedo recuperarla. Si he perdido mi bienestar, puedo recuperarlo. Porque tú tienes el poder de todo, mi Dios. Quiero confiar en ti, quiero seguirte a ti, Jesús. Te agradezco, Señor Todopoderoso, por todas las cosas que nos das. Por tu iluminación, por tus palabras, por tus consejos, Señor. Te agradezco por todo, mi Dios. Te agradezco, Señor, mi Dios. Levante su mano y dele la gloria al Señor. Toda gloria te agradezco, Señor. Eres bendito, mi Dios. Bendecido eres por los siglos. De los siglos, amén, mi Dios. Gracias, Señor. Vamos a dejar a nuestro pastor Raúl en este lugar.